Música y cine. Bueno, este tema se puede abordar desde muy diversas perspectivas. La historia del cine, la historia de la música del cine. He querido hacer una propuesta un tanto híbrida. No me apetecía venir aquí a dar unas clases, vamos a decir, teóricas de historia de la música en el cine. Tampoco es mi especialidad, con lo cual me metía en terrenos un poco pantanosos para mí. Y por otra parte, me parece que es interesante que podamos reflexionar, revivir juntos el sentido, la función, la esencia de la unión de estas dos manifestaciones artísticas. Cuando empezamos a estudiar una asignatura, una materia llamada estética, que es la reflexión sobre el arte, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿Qué es arte y qué no es arte, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿No? Pues pasar mucho frío, según suelen decir. ¿Qué es arte y qué no es arte? Nos clasifican las artes en tres grandes grupos: las artes del espacio, las artes del movimiento y las artes mixtas. Las artes del espacio. Bien, las artes del espacio son aquellas que existen y se dan en el espacio. Disculpen, digamos, la repetición o la perogrullada, ¿no? Por ejemplo, una escultura pesa, mide, se puede rodear, un edificio, la arquitectura, una pintura. De hecho, una persona invidente puede chocar contra una escultura. Quiero decir, es un efecto espacial. Hay otras artes que son las artes del tiempo. Gracias. Son las artes del tiempo. Aquellas que no se desarrollan en el espacio, sino que llamamos artes efímeras. Por ejemplo, la literatura. Por ejemplo, la música. Cuando compramos un disco, un CD de música, no preguntamos cuánto pesa la tercera canción, cuánto ocupa la tercera canción, ¿no? Decimos cuánto dura la película, cuánto dura la canción, cuánto dura la sinfonía. Son artes que se desarrollan en el tiempo. Con una peculiaridad: las artes que se desarrollan en el tiempo necesitan un intérprete. Es decir, no nos podemos chocar contra una canción, como nos podemos chocar contra un muro, nos podemos chocar contra una escultura, ¿no? Se desarrollan en el tiempo y tienen principio y fin. Tienen principio y fin. Claro, entonces, el cine, la palabra cine, proviene de un verbo griego, kineo, que significa moverse, moverse. Por tanto, tanto el cine como la música son artes, manifestaciones artísticas que se desarrollan en el tiempo, Y esto es lo que yo he querido, sobre todo en la sesión de hoy, estudiar, plantear y que tengamos la ocasión de descubrir y de ver. ¿De acuerdo? Bien, pues empezamos con esta especie de recorrido por dos manifestaciones artísticas que se desarrollan en el tiempo y que por tanto son efímeras. Son efímeras. De ahí, bueno, pues las grandes dificultades que tuvo la música para poder permanecer, es decir, para poder ser escrita, ¿no? Pasaron muchos siglos desde que ya existía la escritura gráfica
hasta que ya pudimos desarrollar vamos a decir, un tipo de código que nos permita reproducir música que no hemos oído, porque antes toda la música era por tradición oral. Entonces, bueno, y todavía el código musical no reproduce al 100% lo que la música indica. La partitura hay que interpretarla, de ahí la importancia que damos en música, en el campo de la música, a la figura del intérprete. Ustedes cogen la misma obra interpretada por dos directores diferentes, por dos pianistas diferentes, por dos instrumentistas diferentes y no son exactamente iguales, porque la música no se puede reproducir al 100% sobre la partitura. Cuando a veces uno dice, bueno, pues sí, en un programa informático, sí, y pones al ordenador a sonar y aquello suena a máquina, porque falta el toque humano, ¿no?, de esa interpretación. Muy bien, pues como vamos a empezar a hacer este recorrido por la música y el cine, vamos a empezar con esto, si les parece. Esto, verdad que todos lo hemos visto miles de veces, ¿no? Miles de veces. Bien, pues esta es una de las imágenes, digamos, o de logotipos que asociamos con el cine. Es interesante, alguna vez se han parado a ver lo que nos expresa este logo de la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Aparece en una especie de, vamos a decir, de podio o de medalla formado por la tira del celuloide, ¿no?, de la película, el famoso Leo, ¿no?, el león de la Metro Goldwyn Mayer. Y luego se han fijado lo que pone en latín en la película: Ars Gratia Artis. Ars Gratia Artis. Y eso significa el arte por el arte. Es decir, cuando decimos, hablamos del arte puro, es el arte que se manifiesta no por encargo. Es decir, tú eres un compositor, tú eres un pintor, oye, píntame a mi hija, o compónme aquí una misa para los desposorios de la princesa, de mi hija la princesa, ¿no? El arte por el arte, es decir, el placer estético. Dicho de otra manera, la belleza por la belleza, la búsqueda del concepto estético, la búsqueda de la belleza. Es lo que pone ahí, Ars Gratia Artis, el arte por la gracia del arte, es decir, el arte por el arte. Bueno, como he puesto ahí, este logo tan famoso fue creado por Dietz en el año 16. Sin embargo, los rugidos del león no se introducen hasta el año 28, porque, como luego veremos, la primera película sonora del cine es El cantor de jazz del año 1927, ¿no? Era uno de los grandes retos de la industria cinematográfica, combinar la imagen con el sonido, porque si no, estaba incompleto, ¿no? Era una expresión, vamos a decir, múltipla, incompleta. Muy bien, y ahora tenemos, después de haber visto el león de la Metro, y ese lema de el arte por el arte, otra de las grandes sintonías de la música del cine, compuesta por Alfred Newman en 1933, que es la sintonía de 20th Century Fox. Bien, es una fanfarria, literalmente es una fanfarria que imita las fanfarrias hendelianas, las fanfarrias del 17 y del 18,
pero que viene a representar esa magnificencia, ¿no?, de un arte que empieza a desarrollarse con muchísima fuerza a partir de los años 30. Y además, justamente en esa década de entreguerras, la década de los 20, la década de los 30, donde ya el cine se convierte en un medio de evasión de la realidad. Los años 30 en la historia de Occidente fueron muy duros. Empiezan, digamos, en aquel jueves negro, ¿no?, con la caída de la bolsa en 1929, el hundimiento de las principales economías occidentales y lo que fue el germen ya de los grandes movimientos bélicos, ¿no?, los fascismos y el comunismo en la Europa occidental. Hitler, Mussolini y luego Rusia, etc. Bien, pues después de haber visto estas dos sintonías, un poco para dar entrada, ¿no?, a la conferencia o a la clase de hoy, vamos a hacer varias consideraciones. Bien, en algunas de las clases que hemos dado en otras ocasiones, aquí en este mismo lugar, hemos insistido en el sentido del oído. Y bueno, me gusta siempre decir que es lo que es una realidad. El oído es el sentido que retumba un poco la megafonía, ¿verdad? Está bien, vale. Es porque creo que no se oye muy bien la sintonía del audio. Bueno, decía que el oído es el primero de los sentidos que desarrollamos. De hecho, oímos antes de nacer. Las que habéis sido madres, habéis experimentado cuando un sonido o un ruido fuerte le pega un susto a la criatura y os pega unas patadas en fin, ¿no? Es decir, somos capaces de oír antes de nacer. Luego, es el primer sentido que nos permite captar sensaciones externas desde el primer momento. Y también es el último en desaparecer, ¿no? Siempre insisten cuando una persona está, a punto de morirse, o no hables porque te está escuchando, ¿no? El oído, que conecta con lo más interno de nuestro ser. De hecho, siempre pongo el mismo ejemplo. Estamos durmiendo, y viene alguien y enciende la luz de la habitación, nos podemos despertar o no. Pero estamos durmiendo y viene alguien y hace un ruido, da una palmada o da un golpe, e inmediatamente despertamos asustados. ¿Por qué? Pues porque en nuestra evolución el sonido, el oído, fue el que nos permitió la supervivencia. Recuerden que nuestros antepasados, los primeros homínidos, vivían en la sabana. Subidos en los árboles, sin posibilidad de ver, porque ustedes saben que los animales ven mejor de noche que nosotros. Es decir, un gran felino, nuestros depredadores naturales, porque nosotros fuimos presas de los grandes depredadores, ¿no? Piensen en leones, piensen en leopardos, etc. Los felinos tienen muy buena visión nocturna. Nosotros no. Nosotros, si no hay luz, no vemos. Y aún habiendo luz, a veces vemos regular, ¿verdad? Es más frecuente tener gafas, es decir, tener problemas de la vista, que las tenemos casi todos, que tener audífonos. Los problemas del oído son más tardíos, suelen ser más tardíos y son menos frecuentes. Sin embargo, los problemas de la vista, sí, porque la vista es un sentido más endeble
que el oído. Bien, por tanto, el oído nos permitió sobrevivir. Y en aquellas noches, me imagino, en aquellas noches en las que uno oía determinados ruidos, era la manera en la que teníamos para sobrevivir, tener el oído avizor, ¿verdad? Bien, por tanto, esto lo digo con respecto a lo siguiente. No sé si alguna vez han tenido la paciencia de ver una escena de una película quitándole el sonido. Bien, llega a ser hasta ridículo, ¿no? Cuando vemos solamente la imagen, a veces llega a ser hasta ridículo, porque, sobre todo en películas de tensión, de suspense, de terror, el terror no lo dan las escenas, por muy truculentas que sean. La tensión nos la va generando la música. La música. Insisto, por esta cuestión fisiológica de que el oído impacta sobre la parte más irracional de nuestro cerebro. Y vamos a ver un pequeño fragmento de un documental, precisamente para que veamos cómo la música es la verdadera transmisora de las emociones. No hubo que esperar a esto para que llegara el cine. Platón y Aristóteles, ya 500 años antes de Cristo, lo dijeron. La música es la portadora de las emociones. Podemos modificar el carácter de las personas a través de la música. De ahí que existe desde muy antiguo una rama de la música que es la musicoterapia. Tratar a los pacientes a través de la música para modificar su estado de ánimo, su forma de ser, es decir, para curar. ¿De acuerdo? No confundir musicoterapia con otras, bueno, pues eso, la chocolateterapia, la risoterapia, la vinoterapia. La vinoterapia, sin duda, alegra el corazón, ¿no? Me dirán ustedes, ¿no? Sí, alegra el corazón, pero no creo que solvente tampoco muchos problemas. Vamos a escuchar un fragmento de un programa que daban hace muchos años, estaba muy bien. Recordarán ustedes a Punset, que dirigía un programa llamado Redes, los domingos por la noche, en audiencia máxima, como se pueden imaginar, programas culturales siempre en los momentos de mayor audiencia. Vale, pues entonces vamos a escuchar un fragmento de música y neurociencia. Es muy interesante. Que consiguen ponernos tremendamente tristes. Suenan los primeros acordes, se nos hace un nudo en el estómago, nos asaltan los recuerdos. Y según el día que tengamos, puede que no nos sintamos con fuerzas para sumirnos en la tristeza más profunda. Otras canciones, en cambio, nos contagian alegría, buen humor. Que escuchemos una canción y la entendamos es algo extraordinario. Pensemos lo siguiente. La música es una sucesión de señales acústicas que nuestros oídos recogen y envían al cerebro. Allí se decodifican y se les da significado. Todo eso pasa en fracciones de segundo. Para ello, el cerebro tiene que involucrar a las emociones, unas de las encargadas más importantes de convertir el sonido en algo comprensible. Un ejemplo es el cine. Hoy en Redes vamos a hacer un pequeño experimento. Hemos grabado una escena y Baldo, músico y compositor, nos va a ayudar a darle sentido. Él suele componer las bandas sonoras de obras de teatro y películas. La música básicamente lo que hace es resaltar las emociones. Es como una especie de guía para el espectador para indicarle por qué territorio de sensaciones nos vamos a mover. A veces la música avanza al susto o a veces
dilata una escena para hacerla más larga, o a veces una persecución es mucho más trepidante. Vamos a hacer un juego que me habéis propuesto, que es un poco un atraco, pero que puede ser interesante. Voy a musicar a tiempo real, en directo, una película. Vamos a jugar llevándola a territorios completamente distintos. Vamos a hacer creer al espectador que hay dos personajes que se tienen miedo, o al menos uno le tiene miedo al otro, o vamos a hacer que estos dos personajes, vamos a hacer con la música, que se crea un clima romántico y que puede ser que se lleguen a enamorar. Al final nos enamoramos. Vamos a coger la misma escena y a darle otro matiz completamente distinto. En este caso vamos a crear una tensión entre los dos personajes. Nos serviremos de notas disonantes, de sonidos que no nos suenan amables al oído. Estos sonidos producen cierta angustia al espectador que está oyendo y que codifica la imagen como una escena en la que va a pasar algo malo. Sería una sensación parecida a cuando una persona entra en un bosque de noche que no conoce y que empieza a oír ruidos de todas partes y sonidos que le son extraños y que por eso mismo pueden dar miedo. Bien, creo que es un ejemplo clarísimo de esto que tratábamos de ver, es decir, las sensaciones no nos las ha transmitido en este caso la vista, sino el oído. En el primer caso, dos chicos que se miran, que surge vamos a decir casi un flechazo entre ellos, ¿no? Y al final eso se trunca. Es una escena que vemos con cariño. Sin embargo, en la segunda escena, incluso la mirada del muchacho ya parecía la de un psicópata. Pero era por la música, porque la música guía nuestras emociones. ¿Cómo se consigue eso? Pues básicamente jugando con la consonancia y la disonancia. Con eso han jugado todos los compositores siempre. Lo consonante, es decir, las relaciones físicas naturales entre los sonidos, las melodías producen en nosotros una sensación de bienestar frente a las disonancias, sonidos estridentes y demás, producen en nosotros mismos un malestar. Hay algunas cosas que universalmente nos molestan. Todos recordamos cómo nos daba una grima tremenda o nos chirriaba cuando el profesor en la clase con la tiza, ¿no? Claro, y eso en cualquier parte del mundo donde uno haga ese sonido nos resulta desagradable. Una vez
escuché una versión, vamos, una explicación del tema, me pareció muy llamativa y muy esclarecedora. Es decir, ese rechazo que nos produce ese sonido estridente y agudo es porque en la base de nuestro cerebro, en lo más profundo de nosotros, era el sonido que producían las garras de los depredadores sobre los huesos cuando nos comían, ¿no? Entonces, eso nos pone inmediatamente en vilo, y es verdad que ahora afortunadamente no nos comen, ¿no? Pero eso queda ahí, ¿no? Como una señal de defensa, ¿no? O de peligro. Muy bien. Bien. La relación, perdón, la relación entre música y sonido, entre música y movimiento se remonta a muchos años A. La danza es el ejemplo más claro de todos. Por no remontarnos tanto, vamos a escuchar el comienzo de una obra muy famosa que es la suite de los reales fuegos artificiales de Händel. Bien, en este caso, obviamente esta es una representación actual porque en el año 1749, en el mes de abril, que es cuando esto tiene lugar, no había posibilidad de grabarlo. Bien, el primer espectáculo de luz y sonido que conocemos en la historia es precisamente la conmemoración de la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia, se recuerdan, 1748, pone fin a la Guerra de los 30 años, aquel conflicto enorme que asoló el corazón de Europa, conflicto religioso, político, una crisis institucional, además que se juntó con malas cosechas, en fin, un siglo catastrófico. Bien, pues para conmemorar el fin de la guerra, la Paz de Westfalia, el rey inglés le encarga a Händel que componga una obra que titula Música para los reales fuegos de artificio. Entonces, cuando en uno de los parques de Londres se juntan por la noche los músicos para dar el espectáculo, este se acompaña con una tirada de fuegos artificiales. Es la primera vez que se conjuga este efecto de luz y sonido. Entonces se hizo hace unos años una representación en uno de los castillos ingleses. No, perdón, este es el castillo de Blois, si no mal no recuerdo. Entonces, la conjunción de música e imagen. Vamos a escucharlo. Como sería en aquel tiempo, ¿no?
Desde el punto de vista musical, esta es una versión muy interesante porque se trata de realizar la versión historicista, es decir, están utilizando instrumentos, réplicas de los instrumentos de la época. Si se daban cuenta ahí, las trompas que aparecían son trompas barrocas, las trompetas que aparecían son trompetas barrocas, e incluso aquí estamos viendo los timbales que imitan los instrumentos históricos. Es decir, es una recreación histórica. En música esto le llamamos una interpretación históricamente informada, IHI, interpretación históricamente informada. Y además añadiéndole los fuegos artificiales que pues se usaron, bueno, que también se usaron en su origen, ¿verdad? Cuando fue representado por Beethoven. Bien. Otro de los ejemplos que tenemos en los que la música acompaña la imagen son los autómatas. Los autómatas que aparecen ya a partir del siglo XVII. Bueno, los autómatas en realidad aparecen en el siglo XIV vinculados a los relojes. Es decir, los carrillones, los campanarios que van sonando en función de los cuartos de hora, eso aparece justo a finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento. En todas las villas, en todas las ciudades, tenía que haber un reloj que marcase las horas, porque anteriormente las horas, bueno, se marcaban por las horas monásticas, pero no había forma de marcar las horas. Por tanto, los relojes de torre aparecen a partir del siglo XIV, siglo XV, para marcar claramente el tiempo en las ciudades. Piensen que no había relojes de muñeca. Entonces, ¿cómo saber la hora? A la puesta del sol, a la salida del sol. Nos encontramos a la salida del sol, cuando cante el gallo. Bien, bueno, pues no, de autómatas tenía mucho material, pero he querido poner un ejemplo muy conocido. En este caso es el famoso reloj de Marienplatz en Múnich, ¿no? Es en la plaza mayor, en la plaza del ayuntamiento, pues aparece este autómata, este gran carrillón con todos esos muñecos en dos alturas que celebran las bodas y el torneo de uno de los reyes bávaros, cuyo nombre pues no recuerdo yo ahora. Entonces arriba está el torneo, el anuncio de las bodas, y abajo la danza de las bodas. Entonces, bueno, pues como cuando vamos de viaje a los sitios, es a lo que vamos a ver. No vamos a Praga, vamos a ver el reloj, vamos a Múnich, pues a ver en este caso el carrillón de Múnich. No vamos a ver esa conjunción entre la música y el movimiento, que son los antecedentes del cine. Y ahí vienen los caballeros en la justa en el torneo. La primera vuelta no hay vencedor ni vencido, pero en la segunda vuelta va a vencer el caballero que lleva la bandera de Baviera, evidentemente, ¿no? Entonces en la segunda vuelta el otro será derribado del caballo. Que ahí están los dos, el rey junto con la pretendiente, digamos con la novia, ¿no? El día de las bodas, y abajo están haciendo las danzas de las bodas. Los bufones aparecen ahí
los trompeteros, los añafiles, que lo vimos en las otras conferencias, los añafiles. Bueno, quería ver si se veía el destronamiento del caballo, pero bueno, se hace la idea, ¿verdad? Ya viene el caballo, a ver si es ahora justo cuando lo tumba. Ahora, entonces vence el que lleva, claro, los colores del país, ¿no? La bandera de Baviera, el blanco y el azul. Y ahora después empiezan los danzarines abajo a hacer una danza circular, una danza de ronda, como son las de centroeuropeas. Muy bien, pues ya hemos visto el destronamiento del... Bien, vamos a ver. Los hermanos Lumière, ¿no? En el año 1895 se adquiere, o se consigue la primera de las grabaciones, en este caso, evidentemente de sonido, de imagen. Sin embargo, no quisiera detenerme en esto, simplemente que lo tengamos en cuenta para lo que veamos después. Hermanos Lumière habían conocido todos los avances de Edison, de Tesla, etcétera, y ajustan, después de muchas pruebas, digamos, a la velocidad de la retina el número de fotogramas por segundo, ¿no? Entonces, vamos a ver la primera de las grabaciones, hay varias aquí, hechas por La salida de la fábrica de los hermanos Lumière. Esta es la primera película de la historia. Evidentemente la música lleva un fondo de Eric Satie, no es el original, ya que esto es solamente mudo, ¿no? Ahora vamos a hablar de esto. Salida de la fábrica de Lumière. Bien, la llegada del tren, otra de las primeras películas, ¿no? Bien, hay otros, los propios hermanos Lumière, que sacan a su familia, por ejemplo aquí, dándole de comer a uno de sus hijos. Uno de los hermanos y luego ya desde el comienzo hay algunas escenas que son ya digamos de tipo teatral. Es decir, empiezan a ver el potencial no solo como mero documental o como extensión de la fotografía, sino como un valor ciertamente teatral. Bien, aquí otro ejemplo, ¿no? Las fundiciones. Bien, por tanto, simplemente como dato, recordamos el año 1895. La primera película española es este fragmento, es de algunos años después, la salida de la misa de 12
de la Virgen del Pilar de Zaragoza, ¿no? Esta es el primer ejemplo de película en España, la salida de misa de 12 de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Bien, claro, ahora que hemos visto este ejemplo, el anterior, con música incidental, con música de fondo, nos resulta más llevadero que un documental o una película sola, solo en este caso visual. Vale. Por tanto, desde que algunos como Georges Méliès y demás vieron las posibilidades que tenía el cine para la magia, para el teatro y posteriormente como una manifestación propia como tal, como el cine, se dieron cuenta de que lo visual solo no llegaba. Se necesitaba un fondo que llevase al espectador por ese terreno del que nos hablaba el compositor de películas de cine, ¿no? Por el terreno de las emociones. Entonces va a surgir una figura muy demandada, que va a ser la figura del pianista de cine. Claro, es muy sencillo, es el siglo XIX, que es el siglo del piano, hay montones de pianistas. Entonces, una de las salidas profesionales de un pianista, o digamos de sobresueldo, era ir a tocar durante las distintas funciones, ¿no?, cinematográficas. Bien, esto resulta muy interesante, pero claro, es limitado, porque un piano no es capaz de transmitir toda la variedad sonora que puede aportarnos una película. Entonces, no solo el piano, sino que empiezan a aparecer, y esto es muy interesante, diversos tipos de instrumentos. Uno de ellos es la pianola, que ya había sido desarrollada en la segunda mitad, en torno a 1870. ¿En qué consiste la pianola? Pues la pianola es una especie de un instrumento musical que es accionado de forma automática a través de un rollo dentado de papel. Entonces, uno coloca el rollo correspondiente a la obra musical correspondiente y el instrumento lo va a ejecutar, como si de una caja de música se tratase. Los jesuitas del Paseo de San Antonio tenían una pianola extraordinaria, no sé qué habrá sido de ella. Yo tenía un compañero jesuita cuando estudiaba y muchos días me invitaban a comer allí y yo me pasaba la tarde con aquella pianola, porque tenían las sinfonías de Beethoven, los nocturnos de Chopin, ¿no? Bueno, entonces claro, era facilísimo, porque tú ponías el rollo y aquello sonaba. ¿Para qué me voy a poner yo a estudiar, no? Si esto está todo inventado. Y aquí entonces he traído un vídeo de una pianola, porque este tipo de instrumentos automáticos empiezan a desarrollarse, que es lo que quería explicar ahora, a partir sobre todo de la necesidad de crear efectos sonoros en las películas de cine. La pianola es el más común, vamos a verlo. Se coloca el rollo correspondiente, un rollo con dientes, está obturado, ¿no? Y eso lo va leyendo, y el instrumentista tan solo tiene que darle a los pedales para hacer avanzar el rollo de la pianola, es decir, para crear la mecánica. Y controlar la velocidad, claro.
Pues eso es una pianola. Por tanto, al alcance de cualquiera. Se compra el dueño del teatro que pone las películas, se compra la pianola, se compra varios rollos y ya está. Vale, muchísimo más interesante es este instrumento mecánico que surge a comienzos del siglo XX, que se llama el orquestrión. El orquestrión, como su propio nombre indica, reproduce un montón de sonidos de la orquesta, especialmente los instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión dan mucha posibilidad de recursos en cualquier película de cine. Vamos a escucharla porque es un instrumento muy completo. En este caso es neumático. Tiene además tubos de órgano para imitar el sonido, digamos, circense, instrumentos de percusión, como los timbales, como los platillos, como el triángulo, cascabeles y demás. La marimba, en este caso. Bien, aquí en España no conozco ningún orquestrión, pero sí se conserva un órgano, como luego vemos, un órgano de teatro en Vigo, en uno de los teatros de Vigo que ha sido recientemente restaurado. Este instrumento me parece un prodigio de la inventiva, porque imita un cuarteto de cuerda. Es decir, hay una rueda, que es este aparato que está girando constantemente, como, no sé si recuerdan el organistrum que veíamos en la Edad Media, ¿no? Que era una rueda que iba girando sobre las cuerdas. Pero fíjense todo el aparataje que tiene aquí para ir colocando las distintas posiciones de los dedos a lo largo del mástil de los, en este caso, violines y violas, ¿no? Vamos, es curiosísimo este instrumento. Claro, volvemos a lo mismo. Sonar suena, pero mecánicamente. Quiero decir, falta la interpretación que se le puede dar de forma personal. Escuchen, es muy interesante. Entonces se va acercando el instrumento cada vez que tiene que sonar. Ven que tienen detrás unos tubos, hay muchos instrumentos
de esta época, los órganos, por ejemplo, que tienen transmisión, se llama transmisión neumática. Es decir, es a través de golpes de aire en esos tubos los que hacen que se mueva cada una de las partes que los componen o que acerquen o lleven o separen los instrumentos de la cuerda, ¿no? De la rueda. Bien, curiosísimo y además un prodigio, vamos, me parece, de la inventiva. Y ahora quería ponerles, antes de, no sé qué hora es, pero vamos, quiero que vean, bueno, una persona, una intérprete del órgano de teatro, una intérprete mítica, Rosa Río. Esta grabación está hecha cuando tenía ni más ni menos que 105 años. 105 años, ya verán ustedes, está fresca como una lechuga y tocando fenomenal. Rosa Río. Es un órgano de teatro que el próximo día lo vemos. No sé si nos da tiempo hoy, como me he dicho. No, el próximo día lo vemos. Ahí la tienen. Me había equivocado. 103. Bien, pues Rosa Río, pero este verano va a venir a Salamanca a dar un concierto en la Catedral Montserrat Torrent. Montserrat Torrent tiene 96 años. Es la gran maestra de todos los organistas españoles y sigue tocando. Le han dado este año, además, merecidísimamente, ya era hora, la medalla de la música. Menos mal, porque, en fin, pero que sepan ustedes, eso sí que es creatividad y desde luego una vida fructífera y sigue tocando y estudiando todos los días. Bueno, espero que hayan disfrutado. El próximo día continuamos y nos vemos a esta misma hora, el lunes que viene. Pasen muy buena semana. Gracias.